favor, Espíritu Santo, sé obrando en nuestras vidas, sé ministrando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dios, no busco ser admirado de los hombres, y permite que cada persona que viene a este lugar no venga a admirar a un hombre. Y si alguien quiere admirar a un hombre, que sea el Cristo vivo, que vivió, murió y resucitó y está a la diestra del Padre, señoreando en el cielo y la tierra. No hay otro nombre como el tuyo, Jesús, y no hay otro hombre como tú. Todos nosotros vamos a una tras tu ejemplo para ser como tú quieres, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Edifícanos, bendícenos, y si alguien se atrasó, tráele con bien y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. La palabra constitución, cuando nosotros la escuchamos, inmediatamente muchos piensan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Sí? Pero podemos hablar de cómo está constituido el cuerpo humano: cabeza, tronco y extremidades. Podemos hablar del sistema digestivo, del sistema auditivo, del sistema visual, y vemos una ingeniería espectacular. Y solamente un ser tan maravilloso como Dios pudo habernos creado. Pero a la vez Dios hizo este cuerpo con un alma y con un espíritu. ¿Ok? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué Dios nos hizo así? Porque nos creó a imagen y semejanza. Nos creó como personas que tenemos un cuerpo para habitar en la tierra y relacionarnos con otros seres humanos, como un alma que expresa amor, sentimientos, que decide ser así, no que siente, porque primero pensamos, luego sentimos, y según lo que pensamos, como nos sintamos, somos voluntariosos. Lo que pasa es que no nos detenemos a meditar y a reflexionar. Y un espíritu, que es el aliento, es el ánimo, es la fuerza o el ímpetu. Dios nos ha permitido estar en estas últimas semanas hablando sobre que somos bendecidos por el Espíritu que es de Dios. Dios creó todos los espíritus que hay en este mundo, pero no todos los espíritus han decidido ser de Él. Satanás y un buen grupo de ellos, que eran espíritus de luz antes, o sea que estaban con Dios, decidieron rebelarse contra Dios. Aparece en Isaías y en Ezequiel. Una de las cosas que dice: subiré y me sentaré en el trono y seré como Él. Y todavía Él vive engañado y engañando a todo el mundo. ¿Ok? Y busca siempre engañar a aquellos que reconocemos en la tierra que hay un solo Dios y que Dios no es religión, y que una de las cosas del cual Él nos constituyó es que nos creó con un alma que tiene la capacidad de decidir. No estamos obligados. Es más, hay personas, he escuchado en 43 años en el Evangelio, escuché por lo menos una vez que los espíritus que Dios creó, que están en el cielo, no tienen voluntad. Y como Dios me dio una mente para pensar, reflexionar, cotejar, evaluar, comparar, yo hablaba de esto. Si no tenían voluntad, ¿por qué Satanás tuvo la voluntad de rebelarse contra Dios? Hay algo que no deja que los espíritus, los ángeles, los querubines, los serafines que están ahí con Dios se rebelen.
¿sabe qué es? La voluntad de ellos. La voluntad de ellos de conocer a Dios en espíritu y en verdad. Y lo conocen tan bien que no se quieren alejar de Él. Lo conocen tan bien que Hebreos dice que los ángeles quisieran estar aquí en la tierra predicando de Jesucristo. Pero esa bendición nos la entregó Dios, fue a nosotros. Pura Biblia le estoy hablando. Pero es que si me meto en cada versículo voy a durar 10, 15 minutos en cada versículo. Y va a ocurrir lo de siempre. Quiero decirle que yo predico como leo la Biblia. Yo voy leyendo, hay un punto, me voy a las referencias que me da y termino recorriendo desde Génesis hasta Apocalipsis todos los versículos que tienen que ver con el texto en el que estoy leyendo. ¿Y en qué termino? En una claridad en mi mente y en mi corazón, sin tinieblas, sin oscuridad y bien claro de lo que Dios tiene para mí. La Biblia no se contradice. Entonces, cuando Dios nos creó con una mente capaz de entenderlo, de conocerlo. Cuando lo conocemos, decidimos. Eso se llama voluntad. Y usted tiene la libertad de decidir si lo sigue o no lo sigue. Y en una voluntad, si hay alguien que conoce a Dios, es Satanás y los demonios. Cuando él pasó por Gadara, todos los demonios que estaban en los dos endemoniados salieron corriendo a él y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Y él les mandó a callar. Y él les mandó a callar porque él no quería que los discípulos creyeran por el testimonio de unos demonios. Porque es como la mayoría de la gente cree es a los brujos y a los espiritistas, pero no le creen a la palabra de Dios. La gente cree si ve una bruja volando. ¿Usted sabe por qué la gente no va a decir, si le dicen, no, ese apóstol, ese pastor es un brujo? Van a decir, no, porque yo no lo he visto volando con una escoba. Porque en este mundo la gente camina es por vista, no por fe. Pero el reino de los cielos se establece en nuestra vida es por fe. Somos sanados por fe, somos liberados por fe. Nuestros corazones son transformados por fe. Por fe que escucho y creo. Eso es fe. Escucho, creo y practico. Y obedezco. Eso es fe. Entonces, nos queremos llenar de tanta filosofía de este mundo que nos descuidamos y perdemos muchísima bendición. La bendición de andar en libertad. ¿Libertad de qué? De preocupación. Libertad de angustia. Libertad de la inseguridad o la incertidumbre que se genera de andar en nuestros propios pensamientos o sabiduría humana, alimentada por nuestras experiencias ultra mega espectaculares que tenemos y con vidas vacías, hogares destruidos y enemigos de todo el mundo. Que gracias a Dios el único amigo que tiene es que te quede es Dios, porque si lo peleas y le comienzas a argumentar, no le puedes ganar, porque Él no tiene la verdad, Él es verdad. ¿Y cómo le explico eso, que Él es verdad? Como Él se porta, es la verdad. Como Él habla, es la verdad. Como Él actúa, es la verdad. Él no habla la verdad, Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La autoridad en Jesús es que como habla, Él es. Y como Él es, Él habla. ¿Ve? Esa es la autoridad de Él. La propiedad con que habla. Y Él está bien consciente de qué está constituido. Él está constituido como Dios, que Él es desde siempre y hasta siempre. Es el alfa y es el omega. Y este cielo y esta tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hay un momento en la vida del pueblo de Israel que está esclavo. Y Nehemías era copero del rey Artajerjes. Los babilonios eran esclavos por causa del pecado. Cada vez que el pueblo de Israel está bajo esclavitud, bajo yugo, esto es consecuencia del pecado. Esclavo por el pecado.
La primera esclavitud que vivieron era que estaban en pecado. Abraham pertenecía a una familia idólatra que adoraba a muchos dioses. Tenía muchas figuras de yeso, esa familia. Y él salió de esa familia y su parentela. Él salió de su familia y su parentela. Pero también salir de la familia y parentela de él es que salió de las creencias religiosas que tenían. Y por primera vez en la Biblia, después de Adán y Eva, se encuentra un ser humano que hay un Dios que le habla, que él no veía y que le hablaba. Y Abraham le creyó apenas él le habló. Sal de tu tierra y tu parentela, y ahí comienza Dios a trabajar a través de Abraham para la salvación de la humanidad. Pero cada vez, repito, cada vez que ellos pecaban contra Dios, caían en esclavitud. Y en los tiempos de Nehemías era así. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos ponemos a ver, Jesús nos viene a libertar, ¿pero de qué? ¿A liberar de qué? De la esclavitud que produce el pecado. Pero es una esclavitud no por fuera, sino en la mente y el corazón. Donde cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que le vino fue miedo. Tuvieron miedo de enfrentar a Dios. ¿Y sabe por qué era ese miedo? Orgullo de tener que aceptarle a un Dios santo, perfecto, fiel, justo, verdadero, creador, todopoderoso, porque ellos lo conocían como ninguno de nosotros tal vez lo ha conocido hasta hoy. ¿Y qué pasó? Les dio vergüenza. Tuvieron miedo de ponerle la cara a Dios. Es como que si de repente usted está peleando en la calle y paso de repente por ahí en una buseta, o paso en un carro, o alguno de los pastores de la iglesia, y usted ve que acto seguido el domingo no va para la iglesia. No va el domingo a la iglesia. Eso le pasó a Adán y a Eva. Imagínese, y uno que es ser humano, y usted no viene porque le da vergüenza. Eso le pasó a Adán y a Eva. Entonces, somos constituidos de una manera donde a lo que más le damos atención es al cuerpo. Cómo andamos vestidos, qué comemos, nos miramos en un espejo y nos cansamos de ver como 400,000 veces en el espejo. Y cuando salimos pensamos, ¿me peiné? Porque usted no está pendiente de detallar lo que está viendo en el espejo, si se peinó o no se peinó, sino cómo se ve. Y estar pendiente cómo usted se ve, qué imagen está proyectando en la tierra, es natural que usted se ocupe de su imagen. Porque hay algo natural en usted que usted no conoce. Es natural que te ocupes de tu imagen, porque cuando te creó Dios, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y usted sabe por qué usted no está satisfecho de su imagen. Que por una temporada usa candado, por otra temporada usa bigote. Así era yo. Porque usted se está ocupando de la imagen que se ve, y hay que ocuparse de la imagen que no se ve. Y la imagen que no se ve es la que Dios puso de parte de Él en nosotros, para que caminemos en esta tierra quieta y reposadamente como Él, a imagen y semejanza de Él. Pero para caminar como Él, Dios nos ha echado la ayudadita. ¿Cuál ayudadita nos hace Dios? Nos dejó su palabra escrita, para que leyéndola lo conozcamos. La Biblia contiene la revelación de Dios. ¿Qué revelación? ¿De las cosas para que te vaya bien? No. Dios en la palabra se da a conocer a sí mismo, para que nosotros lo conozcamos y aprendamos a ser como Él. No es un tema de religión. Si fuera religión, el mundo entero estuviera salvo de tantas religiones que hay. En el mundo hubiera tanta paz. Venezuela no es un país bélico, y en el nombre de Jesús, que esa palabra caiga como que aplaste de paz nuestro país. Pero Venezuela no es un país bélico. Venezuela no es un país bélico. La Venezuela de la cual Dios quiere sacar
Dios quiere sacar a la Venezuela borracha, a la Venezuela la Venezuela bonchona, la Venezuela que se distrae en un bonche, una fiesta, que gasta cualquier cantidad de dinero en los 15 años y al otro día tiene que comer recalentado, al segundo día después de la celebración tiene que comer hasta la torta. Y bueno, es que usted sabe cómo es. Y el vestido que le costó $300 no lo puede meter al horno y comérselo. Y lo pone a la venta, nadie se lo va a comprar. Y usted tiene que terminar regalándolo. O recortándolo para que cuando la muchacha cumpla 18, bueno, ahí está ese vestido. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de afuera que de adentro. El verdadero Espíritu de Dios es el que nos revela a Dios tal cual Él es, porque Él es Dios. El Espíritu Santo no te va a hablar a ti algo diferente a lo que está escrito, porque lo escrito está. Con todo el respeto para uno de nuestros pastores, al cual le sirvo, porque yo no soy jefe de pastores, soy servidor de pastores. Cuando tú enseñas, tú estás sirviendo. Yo estaba en oración el miércoles en la mañana y me dijo: Dios, llámalo y alértalo. Sabe que a mí me han hecho muchos comentarios: pero en esa iglesia solo predica usted y predican otros pastores cuando usted está de viaje. Sí, le voy a decir por qué. Algún día yo le voy a dar cuenta a Dios por la iglesia que pastoreo. Y le voy a dar cuenta a Dios de lo que le enseño a la iglesia. Porque Dios me va a pedir cuenta si le enseño cosas que los desvían a ustedes de Dios. O si les predico cosas a ustedes para que ustedes estén contentos conmigo. Y se alegren conmigo y me amen solo a mí. Y me lancen besitos solo a mí. Y me adoren solo a mí. Y a nadie más que a mí. Que el Señor reprenda al diablo. Predico para que me aborrezcas. Porque cuando predicas la verdad te van a aborrecer, no te van a amar. Aunque habrán otros que estarán de acuerdo. Sí, yo quiero obedecer a Dios. Qué impresionante que hoy día tú enseñas a alguien y le corriges y te dicen: ay, me regañó. Porque todo el mundo. Hay una película, Jorge, que se llama El mundo según Wayne. No la veas, es una basura. Blasfema contra Dios, contra los tiempos de Jesús. Pero voy a usar a mi esposa de ejemplo nada más. Si mi esposa fuera complicada, que a todo le tiene un argumento, yo le diría: amor, vamos a cuadrar, ¿sí? ¿Qué, amor? Bueno, cuadra, escribe para ver qué quieres tú que hagamos todo. Yo, los hijos, los yernos, el nieto y toda la iglesia. Porque como para todo tienes un argumento. Y se lo he dicho a mucha gente en la vida. Y ya va, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos de acuerdo. Y comienza a decirme ahora cómo te pastoreo y cómo vivo. Y yo pongo la Biblia a un lado. Porque estamos en un mundo donde la gente quiere eso. Pero como todavía está el Espíritu Santo, no se atreven. Pero habrá un momento en que el Espíritu Santo va a estar arrancado de este mundo. Y ahí va a ser peor que el salvaje oeste. Y como la gente no lee la Biblia, la gente no está bien identificada con el acontecer mundial. Hay un mundo real, pero hay un mundo verdadero. El real es lo que ven tus ojos. El verdadero es el plano espiritual, que solamente lo puedes ver si conoces al Dios de la palabra y conoces bien su palabra. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando vamos, que el verdadero Espíritu de Dios no va a hablar algo diferente. Uno de nuestros pastores, yo le llamo el miércoles: ten cuidado de poner gente que tú no conoces bien. Palabras más, palabras menos. Ayer me envió un mensaje: apóstol, el hombre soltó una perlita. ¿Qué pasó? Llegó y le dijo a la iglesia: Dios me habló y me dijo que no me congregara más, que me quedara en mi casa.
Y yo solamente le mandé Salmo donde David dice: cogería un día tus actos que 1000 fuera de ellos. Le mandé Hebreos donde dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No le envié otro como el Salmo 100: entrar por las puertas con gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecirle, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ve que el día se acerca, cuando estamos en los últimos tiempos. Y le mandé el último versículo, dice: el que causa división, deséchalo. Tajante. Tajante. Porque a veces literalmente nos desgastamos emocionalmente y espiritualmente en personas que no van a cambiar, o que están demostrando que no quieren cambiar. Total que hemos estado compartiéndole. Hubo una lucha en Nehemías en su tiempo y consiguió que le dieran permiso de ir a levantar los muros y a cambiar las puertas y las ventanas de Jerusalén. Pero habían unos, Sanballat, Tobías y toda su familia, que trataron de impedir con un espíritu de sabotaje, saboteándolos, con un espíritu de intimidación para que ellos tuvieran miedo a cumplir la tarea, con un espíritu de estancamiento. Nehemías llegó con todos los materiales, con madera, con todo. ¿Cuántas personas en este mundo, cuántos aquí tienen cosas en su casa y se les está oxidando y todavía no lo han usado? Porque están estancados. Lo tienen todo y no lo hacen porque están estancados. ¿Cuántas personas que están aquí tienen tantos talentos, dones del Espíritu Santo, y están estancados? Porque están confundidos. La confusión los lleva al fracaso y el fracaso los desanima. A ninguno de nosotros Dios nos va a consolar diciendo: oye, hijo, sí, se te metió el espíritu de sabotaje. Ay, se te metió el espíritu de confusión. Echa fuera demonio para que se te salga la confusión. En la siguiente lámina, por favor, hijo. Génesis 2:7. Nos ocupamos más de la carne, pero lo que nos hace vivir en esta tierra no es la carne, no es el cuerpo. Nos mantenemos orgullosos, jactanciosos con el alma, la mente, la voluntad y los sentimientos. Y eso es lo que anda perdido, que necesitamos salvar. Cuando Dios nos hizo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra aliento viene del hebreo ruach. Es ruach, que también puede traducirse como viento o espíritu o soplo. Es el soplo que Dios da en el interior para actuar. Pero cuando usted contamina ese soplo, que tiene que estar alimentado con la palabra de Dios, y lo contamina, y usted se sabotea en su espíritu por desobedecer a Dios, como Adán y Eva: llenar la tierra y sujugarla, mantente aquí, no comas de este árbol. Y ellos se sabotearon a sí mismos. Pero la serpiente le habló a Eva. Santiago dice, y nunca se le olvide esto, que cada uno de nosotros es atraído y seducido cuando de nuestras propias pasiones desordenadas, pasiones que no podemos controlar, caemos en esas cosas. Satanás te lanza el anzuelo, te pone la carnada y tú muerdes. Cada uno de nosotros, y entienda que su vida es arrastrada más en lo espiritual que en lo mental. Dice, esta palabra se encuentra en el Antiguo Testamento y se refiere al aliento vital que anima a todos los seres vivos. ¿Pero qué lo desanima? Episodios de la vida donde nosotros hacemos cosas para lo cual no fuimos constituidos. Eclesiastés 7:27
Dice, ellos no lo tienen, yo se lo voy a decir. He aquí esto he hallado, dijo Salomón, que Dios creó al hombre recto, pero este buscó muchas perversiones. La sociedad, la humanidad está así porque los seres humanos buscamos pervertirnos. ¿Qué es pervertirnos? No caminar en la palabra de Dios, no caminar en las normas, en las buenas normas, en los valores que Dios nos permite que tengamos. Seguidamente caemos en el Efesios 2, 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué produce muerte espiritual en nosotros? ¿Qué produce la muerte del ánimo? ¿Qué produce la muerte de seguir adelante en una relación matrimonial, en mantenerse el hijo en su casa? ¿Qué produce el ánimo de no ser rebelde? Dios. Pero cuando ese ánimo se acaba, nos convertimos en hijos rebeldes. Dios nos libera, y en los tiempos, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. ¿Sabes de quién tiene potestad él? Del aire. Del aire. ¿Por qué del aire? ¿Y de qué manera lo tiene? Hablando, diciéndole mentiras a la gente, o diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. ¿Y cómo él sabe lo que la gente quiere escuchar? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estás constituido en la vida de que el hombre tenga familia, tenga hijos, y que los hijos salgan de su casa cuando hayan esposa. Y que los hijos salgan de su casa cuando hayan esposa. Esa es la constitución de Dios. Génesis 2. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahí no dice que mientras el hombre tenga novia, bueno, entonces que duerma 3 días en la casa de la novia y 4 días en la casa de los padres. Como es una relación con derecho, cualquier cosa que sea contraria a lo que dice la Biblia está rompiéndose la constitución de Dios. Y es un espíritu de rebeldía que nace de adentro. Los hijos que son malos estudiantes, que de 7 materias le quedan 5, y cuando ven 4 materias les queda 6, rebeldes, porque no les gusta estudiar. ¿Sabe quién opera en ellos? Si la Biblia, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos con lo antagónico de eso: el que no habita al abrigo del Altísimo morará bajo el soplo del príncipe de la potestad del aire. Y es difícil en una iglesia como esta, con este número de personas, predicar que ninguno de nosotros reciba un toquecito de agua de lo que aquí se dice, porque cada cabeza es un mundo. ¿Y saben qué es que tener un corazón duro de servir? Jorgito, cuando tú estás escuchando algo y no cambias y no decides, a pesar de que sabes que estás equivocado, que estás errado. Dios no está interesado en tus talentos y en tus dones. Dios no ama tus talentos y tus dones. ¿Sabe por qué? Porque Él te los dio. A Dios le agrada es nuestra obediencia. Es nuestra obediencia. Lleva el hilo, ¿verdad? ¿Cuándo Satanás opera en usted? ¿Cuando le echaron una brujería? ¿Cuando le echaron un mal de ojo? ¿O cuando usted desobedece?
Cuando usted es rebelde es que Satanás viene y compra, o no compra, acepta la invitación que le haces. Acepta la invitación que le haces. Porque tú fuiste constituido para ser luz de este mundo. Fuiste constituido para ser sal de este mundo, para dar sabor a otros. Sabor de vida bendecida para bendecir. Y seguimos rodando con el séptimo espíritu, que no es el último. Ojo, cuando nosotros contaminamos el espíritu que Dios sopló de aliento de vida en nuestras vidas, lo contaminamos, lo sazonamos con cosas que hay en nuestra mente y corazón, porque somos lo que tenemos en el corazón. El espíritu de división, ¿cómo opera? Esta gente, Nehemías quería dividirlo, pero el espíritu de división opera en tu corazón, opera en tu casa. Cuando tú te divides, te partes en dos o en tres o en cuatro. Te partes en dos cuando quieres leer la Biblia, pero no la lees. Cuando sabes que Dios te está llamando a orar, pero no oras. Cuando no sabes si es Juana o Petra. Cuando no sabes si es Luis o el panadero de la esquina, que ni siquiera sabes cómo se llama. A los venezolanos, cuando no sabes en qué palo ahorcarte. Aunque el matrimonio no es un acto de suicidio. Yo no puedo negar que recuerdo al varón Eichler, y ese quién es, apóstol, el de Mazinger Z, que si la cámara lo enfocaba por aquí hablaba como hombre, y si lo enfocaba por aquí hablaba como mujer. Por más de que Dios te use, no te creas más que los demás. El espíritu de división comienza en el orgullo. Satanás llegó porque era lucero de la mañana. Era un músico, era adorador. Se tocaron tambores cuando Dios los creó. Y llegó y subió y se envaneció. ¿Sabes qué es envanecimiento? Cuando uno como esposo quiere pisotear a la esposa, o cuando uno como la esposa cuando quiere pisotear al esposo. Cuando uno quiere invadir el rol de otro. Cuando un hijo hace cosas que no le competen porque es rebelde. Cuando un padre provoca ira a sus hijos. Así de sencillo. Y queremos que Dios nos bendiga. Esa es otra prédica. Destruyen alianzas divinas estratégicas. Hay hijos que han logrado dividir al papá y a la mamá. Y un matrimonio es una alianza divina, es una alianza estratégica. El matrimonio viene de Dios. Todos nosotros los hijos debemos de velar, orar y ser instrumento de Dios para mantener esa alianza en nuestros padres. Mamá, usted verá, no, mamá, usted decide, vaya una milla más. Siembran sospechas de otros. Si te contara. A eso yo le llamo los buzos, que bajan a 11.000 metros de profundidad en el mar y no se les estalla la cabeza. No sé si van en cuerpo o en espíritu, pero bajan hasta allá a sacar los pecados de otros. Para decir, pero ellos también pecan. Qué espectacular el mundo, ¿verdad? Qué espectacular. Yo no me salvo culpando a otro. El que culpa a la humanidad y a la iglesia es Satanás. Está de día y de noche acusando a los hermanos en Cristo. Apocalipsis, léalo completo, porque es parte de la prédica. Siembran sospecha, critican la credibilidad de otro, como dice en el dicho popular de Ciudad Bolívar: el árbol que tiene más fruto, ese es el que lleva más palo y piedra. ¿Sabe que ya habían árboles de mango altísimo, que no sé si están todavía, que si tú te ponías debajo y le lanzaban piedra, alguna piedra de esa podía tumbar un palo o piedras que quedaban en las horquetas, ¿okay? Y le caían en la cabeza a los que estaban abajo? Eso es algo muy natural en los árboles que llevan palo y piedra.
critican la credibilidad de otros, levantan conflictos innecesarios en el equipo, en la familia e iglesia, porque por dentro tiene conflicto. ¿Y sabe cómo se genera un conflicto interno? Cuando no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero. Todos queremos hacer lo correcto, pero no hacemos lo correcto, sino que hacemos lo que no queremos. Porque en la vida hay que ser determinado. Eso aparece en Romanos 7. Mi sí debe ser sí, mi no debe ser no. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y cuando tú sabes que has pecado por hacer algo, por no haber hecho algo bueno, te viene la culpa, te viene el miedo y te escondes de Dios. Y ahí te inventas dolores de parto, dolores de todo. ¿Y por qué no llegaste? No, que tengo el dolor, un dolor de oxígeno, porque el alma se angustia. Hermano, es tan fácil identificar lo que te angustia, lo que te llena de problemas. Todo tiene origen en el pecado. Porque el que está en libertad, el que está en paz, está tranquilo. Es una persona conflictiva. Y respeto a quien Dios llama, escoge y usa. O sea, a las autoridades, comenzando con sus padres. Son irrespetuosos. ¿Qué es un irrespeto? Que delante de los padres se portan de una manera, cuando los padres no están, se portan de otra. Síguelo, porfa, hijo. El espíritu de división sabe que si la unidad es dividida, perece. ¿Sabe? Los jóvenes no entienden, los hijos rebeldes no entienden que Satanás le ha sembrado esto en la cabeza. Si tu papá y tu mamá se dividen, cuando tú quieras un permiso en que los dos no te daban permiso, cuando ellos están divididos, ellos por la pelea de ellos te van a dar, uno de ellos te va a dar permiso donde se ponían de acuerdo para ir en contra del otro. ¿Me di a explicar? ¿Aló? ¿Me di a explicar? Por eso hay hijos que buscan dividir a los padres, por eso hay hijos que buscan dividir a los pastores, por eso hay gente que busca dividir familias para poder salir adelante con la conducta rebelde que tienen. ¿Y cómo hacen para dividir? Se ponen a hablar mal de los demás y se ponen a decirle a otros y a otros y a otros. El espíritu de división es muy sutil. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Marcos 3:25. Divide y vencerás. Contra esta actitud debemos practicar la rendición mutua. ¿Qué es la rendición mutua? Tenemos una diferencia, mi esposa y yo. Ella se rinde a su ego y yo me rindo a mi ego. Y decidimos, no es tu opinión, no es la mía, es la de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que tienes una diferencia ácido, que tienes una diferencia con tu papá por la posición de él, y tu papá tiene una diferencia contigo por tu posición. Ríndanse los dos. Mírame, voy a tocarlo. Ríndanse los dos, hagan lo que la Biblia dice. Estás libre. Todo lo que tienes es por lo que Dios dice, no por tu posición ni la posición de él. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad, Pastor Romy? Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y vosotros, hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Vamos bien? Felicítenme. Que el Señor reprenda al diablo. Feliciten a Dios, que esa palabra es de Él. Perdónense. El que de aquí no cambie es abiertamente rebelde contra Dios, no contra mí. ¿Saben? La vida depende de Dios. El que tiene el control de todo es Dios. Y el mundo está diseñado para estar sujeto a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3. Y el mundo está diseñado para prosperar conforme a la guía y orientación que Dios da. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyes la palabra, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. O sea, no es un lugar el que te va a bendecir. Es la presencia de Dios.
en tu relación con Él, de cómo interactúas con Él. Te habla y lo obedeces y cumples. Y ahí está la bendición. Es un error, le doy una perla a los papás y mamás. Es un error que usted trate de que su hijo haga lo que usted está diciéndole. No, usted tiene que buscar que él entienda que está equivocado, que está errado y que hay cosas erradas que están alimentando esa posición de rebeldía. Cuando un ser humano se da cuenta cuáles son los argumentos errados que le hacen ser rebelde, ahí queda desarmado. Ya no va a tener razones escondidas para mantener una postura rebelde. Y por eso todo papá y toda mamá, todo jefe, todo pastor debe tener discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual para que Dios revele con el don de ciencia lo que realmente está en el corazón de esa persona. Porque si hay algo que nos ciega a todos nosotros, es que queremos escuchar cosas que nos agraden para estar tranquilos. Y si hay algo importante para estar tranquilo y bajar tranquilo al sepulcro, es dejarle el mejor legado a nuestros hijos, que tengan a Jesús en el corazón y lo obedezcan solo a Él. En el nombre de Jesús. La rendición mutua es que papá e hijo, mamá e hijo, esposos, relaciones laborales, relaciones cristianas, ambos tienen que morir y hacer lo que Dios dice. Que morir no es lo que tú veas, es lo que dice Dios. No es lo que tú opines. No es que diga, bueno, que todos pecan. El único versículo que se saben es: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La palabra de Dios dice: mirad cómo andéis, no como rebeldes, no como necios como los de afuera. Y deje de estar echándole la culpa al diablo. Apóstol, ore por mi hijo, que me dijeron que le echaron una brujería. La brujería es usted con rebeldía. Una persona obediente no le entra ni coquito. Una persona obediente, lo único que le va a entrar es que la gente que no lo puede hacer caer van a tener que buscar matarlo, colgarlo de alguna manera, como hicieron con Jesucristo. Siguiendo con este espíritu de división, no dejen, para poder vencerlo, no dejes entrar la cizaña, veneno para el alma, sin fruto, sin propósito, se prostituye, busca desviar la verdad, es altiva, vacía, sin manifestación de Dios, no ve la gloria de Dios, sin compromiso y sin verdad. Me cansé de la lista. Se lo voy a repetir. Veneno para el alma, no hay alegría, no hay paz en el alma. Sin fruto, se convierte en una persona infructuosa. Sin propósito, no sabe para dónde va. Y como no tiene destino, no tiene responsabilidad, no tiene compromiso. O tal vez tiene un destino muy errado. Se prostituye. Cae en muchas cosas, lo importante es salirse con la suya. Eso es prostituirse. ¿Qué es prostituir? Contaminar. Echar cosas en tu vida que no competen. Nunca pierdan nada. Lo que les hablaba, constitución. ¿Cómo es constituida la familia? ¿Cómo son constituidos los hijos en un hogar? ¿Cómo es constituida tu vida como cristiano en una iglesia? La constitución de que estás en una iglesia no es solo que estás en una iglesia, tienes una fe. ¿Cómo es tu relación con los demás cristianos? Al mantener la palabra de Dios en el corazón, obedeciéndola, mantenemos la unidad para la gloria de Dios. Si usted obedece a Dios, yo lo obedezco, no hay problema. Pero si usted desobedece y yo obedezco, tenemos problemas. Y si yo no obedezco y usted obedece, tenemos problemas. Si sus hijos obedecen y usted no obedece, tienen problemas. Si usted obedece y sus hijos no obedecen, tienen problemas. Y aquí el que está equivocado es el que está infringiendo la palabra de Dios.
Te voy a compartir algo. A veces queremos dar 7 formas para que seas millonario, pero tienes una vida de rebeldía y nada te sale bien, y siempre comienzas y se te cae al comenzar las cosas y te preguntas, ¿pero qué me pasa si yo lo hago todo bien? Somos integrales, espíritu, alma y cuerpo. Usted sabe, una persona desordenada es aquella que alimenta su mente para el cuerpo, satisfacción, placeres, deseos, todo lo que incita y excita. Pero cuando lees la Biblia tienes un pleito entre tu mente y tu carne, y viene una lucha espiritual, porque tu alma escuchó de tu espíritu y del Espíritu Santo lo que debes hacer, pero tu cuerpo está totalmente contaminado, incitado y excitado para cosas que no deben ser. Vicio de cualquier tipo. Una persona así por dentro no está unida a sí misma. Una persona tiene luchas internas, tiene un problema dentro de su vida. La única manera es ponerse de acuerdo. Hay personas que tienen gustos diferentes de un día para otro. Hay que decirle, tome Ubicatec. ¿Y cómo tomas Ubicatec? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Para qué fuiste constituido en una familia? ¿Para qué fuiste constituido en un matrimonio? Porque Dios te dio la bendición de tener familia. ¿Qué ha fallado? Levántate, pide perdón, pero hazlo como Dios manda. Tómate una mala decisión como padre con tus hijos, pide perdón, arrepiéntete y muestra con tu fruto que cambiaste. Eres un hijo que los padres no hayan que hacer para que no te termines de perder. Mi amigo, padre, no se deje manipular. Si el hijo está haciendo cosas dentro de su casa que no está obedeciendo, ya lo perdió. Busque ganarlo, ore por él, predíquele de Jesús. No él conoce a Jesucristo, el que conoce a Jesucristo, aunque cae, se vuelve a levantar. El que conoce a Jesucristo tropieza y vuelve a levantarse porque sabe que Jesús es su Señor y es su Salvador. Usted tiene pastor, no para que le andemos atrás. Usted tiene pastor para enseñarle a que usted sea un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 4, 12, 13 y 1 Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, 18. ¿Sabe qué? Cónchale, no sean rebeldes, tengan cuidado, porque las consecuencias de la rebeldía trae mucha tristeza, muchos miedos, mucha inseguridad. ¿Usted sabe a qué nos lleva a infringir la ley, la Constitución en nuestra familia? Que comenzamos a tener problemas en el trabajo. No quisiera poner este ejemplo. Comienza a tener problemas en el trabajo. Comienza a tener problemas si eres casado, tienes novia, en tus relaciones. Comienzas a tener problemas con tu entorno. Y comienzas a tener problemas con las leyes de tránsito, con todo. Porque el que infringe algo tan delicado como es la casa, la familia, ya no le come a nada. Pero si la ley te agarra, atente a las consecuencias de la ley. Es difícil, y uno vaya, no, pero es que lo está diciendo porque él sabe de mí. No, nosotros no necesitamos decir nada de nadie. Lo comentaba de mi pastor que llamé el miércoles, me dice, uy, apóstol, usted no sabía nada. Yo no sé nada, pero estoy orando aquí y Dios me dijo que te llame y te diga esto y esto y esto y esto y esto. Cuando usted se porta diferente a la constitución de su familia, de su trabajo, de la iglesia, usted comienza a escuchar los pensamientos de división que tiene, porque sabe que no le conviene adherirse a ese cuerpo, a esa familia, porque no va de acuerdo a los deseos de su carne, ni siquiera intereses. Y usted comienza a portarse como una persona que ya es grande, que ya es adulto, que no sé qué más, que es el pato y la guacharaca. Cuando usted tiene que entender, usted es muy adulto. Usted es muy adulto. Te casaste. ¿Y dónde está tu libertad, pues?
Uno se casa y el matrimonio es un convenio de dos. Si usted se acostumbra que en su casa mandan su papá y su mamá, pero usted hace lo que quiera, cuando usted se case, voy a comenzar a decirle, esa cuaima, esa tóxica. No, lo que pasa es que tus padres te dejaron ser rebeldes. Tus padres te dejaron ser rebelde. Y tú vas a ir a formar una familia rebelde. Infeliz serás, no porque yo te estoy maldiciendo, sino porque de la rebeldía no nos lleva a felicidad. Y usted sabe lo triste, lo apagado que es ser soltero y casarte y entrar en un infierno, pero por culpa tuya. Si usted me dice, mi vida, mi matrimonio es un infierno, al infierno solamente van los pecadores, y tu matrimonio es un infierno porque está constituido de dos pecadores, tú y ella, o ella y tú. ¿Qué pasa, pastor Cheo? Que la gente, oye, pero... Y entiendan algo, cuando usted ve un problema entre papá e hijo, los dos tienen que corregir cosas. Un matrimonio, los dos tienen que corregir cosas. Un asunto laboral, los dos tienen que corregir cosas. El espíritu de división, no deje entrar la cizaña, mantenga la palabra de Dios en el corazón, obedeciéndola. Así solo mantenemos la unidad del cuerpo de Cristo. Pásalo, por favor, hijo. ¿Qué pasó con Nehemías y su pueblo cuando vieron que esta gente... Nehemías 1:11, cuando se enteró en qué condición estaba el pueblo de Israel, te ruego, oh Jehová, lo que hizo fue orar. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. ¿Cuál es aquel varón? El rey. ¿Usted sabe cuál es el principio aquí? Que Nehemías era un copero del rey. Un copero era el que tomaba el vino primero, por si acaso le echaban veneno al rey, se moría primero Nehemías. Y Dios guardaba la vida de Nehemías, porque cuando Dios tiene propósito con tu vida, te guarda tu vida a partir de cualquier cosa. Porque Nehemías tenía un propósito, Dios tenía una tarea para Nehemías, Dios tiene una tarea para ti. Él estaba levantando muros, él fue a levantar los muros de Jerusalén. Dios quiere que levante los muros tuyos, los muros tuyos. ¿Sabe qué? Cuando uno levanta la vida con rebeldía, hay huecos, no hay seguridad. Pero cuando tú levantas los muros con obediencia, con honra, con respeto a aquellas personas con las cuales vives, tú tienes un muro bien fortalecido, no le entra nada a tu vida. Y comenzarás a ser el portador de quejas. A tus padres lo llamarán los profesores, lo llamarán los pastores, lo llamarán los vecinos, lo llamará todo el mundo con quejas, hasta que los de su edad se harten y comenzarán a quejarse también. Lo que sembramos cosechamos. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías y su pueblo oraron, velaron en fe y trabajaron según el propósito de Dios, restaurar los muros. Siguiente lámina, por favor, hijo. En todo ese pleito, en todas esas situaciones del espíritu de saboteo, del espíritu de división, del espíritu de miedo, Nehemías 4:4-5. Óigame, o sea, por favor, se lo ruego, iglesia, léanlo completo. Oye, oh Dios nuestro, ¿qué pasa en el versículo 1 y 2? De nuevo comenzaron a intimidarlo con pura palabra. ¿Qué hicieron? Oraron. Ante la intimidación, oraron. Ante la crítica de la gente, oraron. Ante la rebeldía de la gente, oraron. Ante aquellos que querían dividirlos, oraron. Usted, vamos a contextualizar, que le echaron una brujería, ore. Que le echaron una brujería al esposo y por eso el esposo está como un ventilador echando aire por todos lados, ore. Eso no fue brujería, eso se llama lujuria. Eso de tantas novelas venezolanas, que antes de que es terrible, es triste. Yo no sé cómo la gente, cómo usted sufre viendo una telenovela, incluso una bendita película. Si la novela dura 500 capítulos, Ángel, 499 capítulos, el hombre enamorado de muchas y la boba sufriendo. Y en el último capítulo es que queda con ella.
Y usted tiene satisfacción es en un solo capítulo y tiene 499 capítulos llenos de angustia. Hasta peleando con el tipo, diciendo ese desgraciado y ese estúpido no se da cuenta. Y usted pecando contra Dios y pecando y dañando su corazón, alimentándose de eso. My God. Lo que hicieron fue orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y así fue. Y así sigue siendo. Sería interesante que usted entendiera quién es la descendencia hoy de estos. Pero no es el tema. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías entendía que él fue a edificar el muro porque Dios le puso a él el corazón para eso. Le abrió las puertas, le dio la provisión y fue. Cuando Dios te da todo para edificar un muro, o sea, levantar una vida, porque muro es levantar una vida, y tengas todo, levántala, levántala, levántala. Dios te está mandando. Todo lo que tengas a la mano. Mire, en ninguna parte de la Biblia dice, y Nehemías se guardó un poco de madera para él, para cuando se casara tener para las puertas y las ventanas. Y Nehemías se caleteó, vendió la mitad de la mercancía y guardó la plata, por si acaso. Entonces oramos a nuestro Dios. 4:9. Otro rebote de esa gente. ¿Y qué hacían? Orar. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Guarda, que oraran, que vigilaran. Síguelo, porfa. Usted tiene que andar vigilando. Hay momentos en su vida que usted tendrá que orar de día y de noche y de día. No deje que Satanás lo arrincone. No deje que Satanás lo angustie, metiéndole cosas en la mente. La oración es la llave que abre el día y cierra la noche. La oración es la acción que te permite vivir tranquilo durante el día, soportando toda situación, todo afán de ese día, pero que te lleva a estar durmiendo tranquilo durante la noche. Regrésalo, hijo, por favor. Voy a quedarme hasta allí. Orar es un acto de humillación a Dios. Cuando hablas con Dios, le dices, dependo de ti. Eres el único que me puede sacar de esto. Eres el único que puedes vencer mi arrogancia, mi orgullo, mi autosuficiencia. Eres el único que me puede. ¿Sabe qué? Comience cuando se vaya de aquí. Señor, ¿cuál de estos 7 espíritus yo tengo? Y si se le olvida uno, como le dijo una hermana la semana pasada, vuelve a escuchar la prédica, que ahí lo vas a encontrar. Apóstol, ¿me puede pasar las láminas? No, escucha la prédica. Le dije, te va a hacer bastante bien escucharla de nuevo. La oración no es magia. La oración no es poderosa. La oración es el acto deliberado, voluntario de tu corazón de decir no sigo más. Como el TikTok, no aguanto más. Y te vas con él a sola a orar. En la palabra de Dios, cuando ora, es que va a hablar a tu espíritu y te va a mostrar los vacíos que hay. Y te va a llevar con la palabra cómo llenar tu corazón de esa palabra. Una oración no te hace cambiar. Cuando oras puedes cambiar si Dios te habla y te das cuenta y acepta que es Él que te hable. Pero esta palabra que has escuchado hoy, la reacción o respuesta que tenga con ella, tú mismo te vas a dar la respuesta. Si esta tarde o mañana cambiaste o no cambiaste. ¿Sí? Me escuchaba un pastor decir anoche, o no,
decir, creo que lo puse en mi estado. Sí, lo puse en mi estado. Que hoy día es un reto pastorear, enseñar. Dice esto: si Jesús predicara el mismo mensaje que algunos ministros predican hoy, nunca había sido crucificado. Si Jesús predicara como predican muchos pastores hoy, Jesús no hubiese sido crucificado, suegra. Porque hoy día predicamos para que los jóvenes no se vayan bravos y para que los pastores, los papás, no le echen la culpa a los pastores de que le estaba lanzando al hijo o a la hija. Estamos en la generación, aprendí del pastor Ángel, estamos en la generación más obediente de este mundo. Obedecimos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. No sea guerrero espiritual y eche los espíritus de división de la iglesia. Primero eche los de su casa. ¿Qué de su casa? De usted mismo. Usted es templo del Espíritu Santo. Si usted está dividido por dentro, que un día quiere una cosa y el otro día otra, usted necesita libertad en Cristo. Póngase de pie, por favor. Y luego hace un llamado. ¿Te ha hablado Dios hoy? ¿Te ha dicho Dios que hagas cambio? Ven al frente y dile: aquí estoy, Señor. Yo necesito cambiar. Y todos cierren los ojos. Aunque el que quiere estar mirando, mire, para que vea los valientes que usted no fue. O que vea que de verdad, definitivamente tú no quieres cambiar. Una cosa es arrancar lágrimas de Dios, de ver que eres duro de corazón, a arrancar lágrimas de Dios porque te vio pasar al frente, porque tú lo amas. Quiero decirle, por favor, Dios te ha hablado, no soy yo. No soy yo. No soy yo. Es Dios. Señor, gracias. Y dígale a Dios: voy a mandar a poner en pantalla los 7 espíritus hasta hoy. Y usted, por favor, los va a leer y usted va a orar. Confróntese usted mismo, deje que el Espíritu Santo le hable. No soy yo. No soy yo. Créame, si yo fuera un pastor de dinero, y quiero decirle, sí, les voy a pedir que lean el capítulo 5, porque lo debo leer. Iba a saltarlo, hablé con mi esposa y me dijo: tú tienes que predicar lo que tienes que predicar. Hable con Dios. Yo le digo cuando lo tengan en pantalla: pusiste el último, ¿verdad? Ok, olvídese de todo el mundo aquí y vea la pantalla y ore por cada una de esas cosas, lo que usted cree que recibió. Mueva los labios, no lo haga mentalmente, tampoco lo haga audible. Pueden abrir los ojos. Este es el único momento en que les doy la oportunidad de que oren con los ojos abiertos y vean y lean cada espíritu de eso. Y entienda que cuando usted ve que usted ha sido así y usted le pide perdón a Dios, los demonios huyen, se van. Porque tú eres más que vencedor. Ahí lo tienen en pantalla. No vayan a...
Pastor Ángel, ayúdanos con... Por favor. Piense, Dios lo ama a usted. Dios lo ama. Dios no quiere golpearlo, Dios no quiere dañarle, Dios no quiere reprocharle, Dios quiere liberarlo. Dios lo ama, Dios la ama. No venimos aquí a ser señalados ni criticados, pero sí Dios quiere hablarnos. Señor, gracias. Sobre cada uno, Señor. Sobre cada uno, cada una, Señor. Pastores, yo les voy a pedir que vengan aquí cerca de mí, porque yo sé que Dios les ha hablado. A mí me habló ayer, pero para que oremos por ellos, ¿sí? Primero, de lo que recibimos, damos. No podemos dar lo que no recibimos. Se ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Yo he hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi
Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él Padre, gracias. es mi paz. Si hay alguien que quiere, que por pena no pasó, tienes la oportunidad todavía. Todavía tenemos unos minutos que pases y deje que el Espíritu Santo libere, ministre en el nombre de Jesús. No tema. Alguien dijo que echando a perderse aprendía. En los intentos, no diga, no, yo como soy imperfecto todavía, como sé que voy a pecar, no voy a pasar. No, más bien, como sabe que va a ser tentado, pase. Como sabe que puede volver a caer, pase. Que Dios lo ama, Dios quiere fortalecerle. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tú te glorifiques, oro para que en el nombre de Jesús, Padre, tú dices que si nos humillamos delante de ti, y estoy al frente de una iglesia que ha considerado su corazón hoy, te han pedido perdón, gente valiosa, gente valiente, y cada uno de los que fueron valientes y dijeron que sí a tu llamado, Señor, oro para que ministres libertad total. Señor, hace muchos años yo en una prédica no pasé, pero en la silla estaba orando. Todos los que no pasaron, pero estaban orando en las sillas.
Espíritu Santo, los que están allí en YouTube, Señor, yo te voy a creer. El que hace cambios en las personas eres tú. Espíritu Santo, tú eres el que libera. Todo aquel que te invoca y que ha considerado su vida para contigo, tú lo liberas. Tú liberas. Donde estás, Espíritu Santo, donde tu nombre es invocado, hay libertad. Señor, voy a creerte. Yo no voy a insistirle a ellos que pasen. Yo voy a creerte que así como tú viniste del cielo a buscarnos, tú te acercas a cada uno de ellos donde están. ¿Para qué? Para ministrar, para liberar, para santificar. Señor, que el corazón más duro, tú lo haces barro en tus manos. Que la vida más dura, tú te manifiestas. Oh Señor, que cada uno de nosotros aprenda a ir a ti con un corazón quebrantado y humillado. No somos nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te creo que los demonios huyen. Que los demonios huyen, porque cuando un pueblo se humilla, tú peleas por ese pueblo, tú liberas ese pueblo. Cuando nos humillamos delante de ti, resistimos al diablo y el diablo huye de nosotros, Señor. Una vida humilde, una vida quebrantada, una vida que se humilla, Señor, es una vida liberada por el poder de tu presencia. Señor, gracias, porque a quien se humilla, tú te acercas. Tú estás con los que nos humillamos. Pero oramos por aquellos que son altivos, que miras de lejos. Oramos para que tú obres en sus vidas y en sus corazones. Oramos por ese amor que les tienes. Mil gracias, Señor. En el nombre de Jesús, llévalos con bien. Sé exaltado, glorificado. Y sigue hablándoles y ministrándoles en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.